Sanje Jona Zoje Jona La Jajo Bado Dane Japso Je Dage Janso Jebe Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jona Zoje Jona La Jajo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sona Je Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jona Zoje Jona La Jajo Dane Janso Je Dage Janso Jebe Sona Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Damje Dewa Deve Joda Dembra Joje Dunga Dan Dunga Je Joda Rawa Dunga Mebe Dewa Dampa Damendra Wa Joje Nyere Jada Dara Danya Jembola Nebara Joro Je Bandeza Lama Rambo Je Dage Jawara Beme Dejola Kade Jembe Gone Kusun Tuje Ngodo Zaldo So So I will continue topic yesterday. We talk about meditation, meditation. So I mainly talk about the meditation, meditate through this achievement of the liberation, because also sometimes we talk meditation in order to be general things. So this is also general things means like a little bit efficient, clear, less stress, like this. So, but other days I'm emphasizing more kind of we could free of the ignorance, suffering, then achievement of the individual potential, and through this then can develop towards enlightenment, this kind of topics. So still I will continue with this. Hola. Voy a continuar hoy con el mismo tema que el día de ayer, en el que ayer hablé del tema de la meditación. Y aquí se trata principalmente de hablar de la meditación con el propósito de actualizar la liberación. En efecto, a veces podemos hablar de la meditación en un contexto más general, es decir, cómo ser más eficientes, ganar en claridad, tener menos estrés, ese tipo de temas más generales. Pero estos días más bien he enfatizado o he hecho resaltar cómo a través de la meditación podemos liberarnos de la ignorancia y del sufrimiento. Es decir, cómo actualizar nuestro potencial individual y a través de eso poder desarrollarnos hacia el despertar. Y es en ese contexto que voy a seguir con este tema. How you say? Other day I talk about just yourself meditate, remain, and look at space. Space means like space or kind of a mountain or lake, sea, ocean or forest, whatever. Just keep space, and then just also try to aware of your mind. How remain with this? If you try to look how remain with this, you can normally if you just look, you don't see so much yourself. But when you really calm, quiet, then you look at your mind, then constantly rise the thoughts, ideas, ideas. So this is in teachings or description is through this your mind is more and more connected with the samsaric conditions, because if you look, then you'll understand, because
always you will see, I need this, I want this, I have to say this, I have the individual task. Not everybody same, but each has one responsibility and the condition of the family, condition of your own development. So always your thought is always a rise constants. I need this, I have to say this, I have to do this, I like this, I don't like this. This kind of, even you don't need constantly, I remember this, constantly thoughts rise. So not saying I'm not saying you should stop, not saying we always have to see the fact. When you go this, then constantly you develop yourself into the like a normal human tendency of the illusion. So illusion. This illusion goes to the more following the developed tendency. Normally, we don't say it's bad. It's normal. Even you have to think a lot, or you have to develop a lot. But also you have to see, doing this constantly, it's really, how developed tendencies. Due to the tendency, how much we get suffering, how much we get joy, it's a natural process. But then the fact is always bring into the samsaric condition, But if we say normal people who don't really talk about achievement or enlightenment, then they say, oh, of course, this is normal. Also good to think more, like this. But people who want to achieve something like realization, then this makes more kind of illusion. This illusion also obscurate in your mind. Mind is all more involved. Development of your own desire. If you really look, you develop your desire. This. Now I'm saying this also when you refer with the Gambupa's teaching, one of their teaching called spontaneously dissolve of all the illusions. Trupa Rangsa Shiva. Not forcing. This sentence is one of the main practice, in Ngondro, everywhere this. Trupa Rangsa Shiva. But then asking blessing, please give me blessing, my illusion naturally, Shiva means naturally come down, So now, if you don't aware this, we are constantly like normal, When you are aware of this, then there's question, what benefit Trupa Rangsa Shiva, In the Trupa Rangsa Shiva, beneficial is a less kind of connect with the samsaric tendencies. So samsaric tendencies means it depends of the which tendency connect with it, like what we know, animal realm, human realm, like God realm, this kind of connection. Difficult to say it's bad or not, but this you have to understand individually. But teaching saying Trupa Rangsa Shiva Chinjalop is quite important. And then if you look how my mind is developed illusion, and then it will, when you look really, it will never dissolve, never like kind of not dissolve, but pacified, not reduce and pacified. Continue, If you are aware, then also you aware and yourself you see how mind is kind of obscurate and produce this direction, then slowly you will think, this is, I have to, maybe some people don't really still realize, but the practitioners, they think, oh, this is I have to slowly reduce because it's beneficial. It's due to this creating a lot of suffering. But if you really look, it's always linked with the desire. I like, I don't like, I need, it's interesting, very important. Then there is a lot of like kind of in the world produced in order to develop this desire, like So then we are unnecessarily involved due to this, and then we can see why regularly agitation of individual.
El otro día hablé de cómo permanecer uno mismo meditando, simplemente permanecer con la mirada en el espacio. Por ejemplo, en el espacio, en las montañas o en el océano, en un bosque, poco importa, podemos escoger. Simplemente posar la mirada en el espacio. Y también en esa base, estar también lúcidos, conscientes de nuestra mente, de nuestro estado mental. ¿Cómo permanece nuestra mente cuando estamos en ese estado? Fijarnos qué sucede con la mente. Y en un principio no vamos a ver mucho, pero si nos apaciguamos, si nos calmamos y miramos hacia la mente, volteamos la mirada a la mente, vamos a ver cómo constantemente los pensamientos se elevan, las ideas, etc. Y en las enseñanzas, lo que describen las enseñanzas es que a través de este movimiento, nuestra mente está más y más conectada con las condiciones samsáricas. Si lo vemos bien, si nos fijamos, vamos a entender por nosotros mismos. Vamos a ver cómo siempre surgen pensamientos como necesito esto, quiero esto, o dije esto, todo esto relacionado de hecho con nuestro contexto individual, nuestros quehaceres. Para cada quien es diferente, dependiendo de nuestras condiciones de desarrollo, de nuestras responsabilidades, vida de familia, etc. Pero siempre se elevan esos pensamientos. Necesito esto, dije esto, recuerdo esto, etc. Y aunque no hay nada que necesitemos en especial en ese momento, todos esos pensamientos siempre siguen elevándose. Y no se trata aquí, no estoy diciendo que hay que detener ese movimiento, pero hay que verlo como un hecho, es un hecho. Y también es un hecho que desarrollando siempre, constantemente, cuando se desarrolla constantemente en nosotros ese movimiento, es así como se desarrolla la tendencia de la ilusión. Y esta tendencia de la ilusión es lo que desarrolla todas las tendencias en el mundo. Generalmente decimos que es algo normal. Pensamos que es algo normal, pero si nos fijamos bien, hay que notar, hay que ver que qué es lo que ocasionan todas estas tendencias que se están reforzando. Podemos ver que por el hecho de esas tendencias vienen todos nuestros sufrimientos, también toda nuestra felicidad. Es a lo que le llamamos un proceso normal. Pero también es un hecho que esto es lo que viene a reforzar nuestra condición samsárica. Y si no conocemos eso, si no sabemos eso, de nuevo pensamos que es algo normal, que siempre es necesario pensar más, pensar y pensar más. Pero para aquellos que quieren realmente realizar algo o alcanzar la realización, hay que saber que todo este movimiento refuerza la ilusión y de esta manera viene a crear más obscurecimientos en la mente, viene a velar la mente y por lo tanto la mente se involucra más y más con este desarrollo y esto también viene a intensificar nuestro deseo. Aquí podemos tomar la referencia en las enseñanzas de Gampopa. Hay un tema que explica una frase que dice cómo espontáneamente es Chulpa Ransem Shiwar Jingilop. Es pedir la bendición para que espontáneamente se pueda disolver toda la ilusión
de sí misma, por sí misma o en sí misma, que se pueda disolver o pacificar. Es decir, espontáneamente, es decir, sin esfuerzo, sin forzar. Y esta es una frase que encontramos en muchas prácticas principales, tal como los nandros, las prácticas preliminares y otras enseñanzas, otras prácticas, perdón. Y de hecho aquí requerimos la bendición. Este es un aspecto importante también. Y la palabra shiwa significa que naturalmente se apacigua la ilusión. Y si no estamos conscientes o si no tenemos ese conocimiento, nos vamos a preguntar qué es el beneficio de esto. El beneficio es de estar menos conectados a las tendencias samsáricas. Y estas tendencias samsáricas, claro, depende con qué tendencias nos conectemos, pero son lo que nos llevan a renacer en los diferentes tipos de reinos o destinos o mundos, tal como el reino animal, el reino el reino de los seres humanos, de las existencias divinas. Y es difícil decir si eso es bueno o malo. Aquí tenemos que investigar y comprender individualmente. Entonces, en las enseñanzas, cuando hacemos con esta frase de Gampopa, en la que pedimos la bendición para que la mente pueda disolver la ilusión, en la mente se pueda disolver la ilusión naturalmente, el hecho de requerir la bendición es algo bastante importante. De nuevo, hay que fijarnos, si nos fijamos, vamos a ver cómo en la mente se desarrolla siempre esa ilusión, como lo hemos explicado. Y si vemos bien, notaremos cómo esta ilusión no se va a disolver por sí misma, no se va a pacificar solamente por sí misma. Es un mecanismo que continúa siempre, que siempre continúa. Pero si estamos conscientes y sabemos cómo por nosotros mismos si sabemos cómo nuestra mente está obscurecida por ese mecanismo, entonces quizás no todo el mundo lo vea, pero como practicantes vamos a poder realmente ver que es necesario, o cómo vamos a dirigirnos hacia el hecho de querer poco a poco reducir ese movimiento. Porque vamos a entender cómo ese movimiento es el que genera más sufrimiento. Y si nos fijamos de nuevo, vamos a ver que siempre ese movimiento está conectado con el deseo, con nuestro deseo. Siempre estamos pensando, quiero esto, no quiero el otro. Es algo que en el mundo pasa así. Todos los deseos del mundo y las cosas que se producen en el mundo vienen en base de esos deseos constantemente, con los cuales estamos constantemente involucrados en nuestro estado mental. Y si lo podemos ver, entonces vamos a ver por qué. Perdón. Si lo podemos notar, vamos a ver qué es lo que agita en general o de manera normal, por qué todos los seres sensibles, de qué manera estamos agitados por esos movimientos. When you talk about Trungpa Rinzai Hill, like kind of pacify the illusions. So when you talk about this, what will happen is Rangsing Chokutopa. There is another term comes, Due to this, my mind could realize Dhammakaya, Chujiko, Dhammakaya. So I think these things are, maybe many people don't really
know how to deal, how to do. But first, I feel first people hear the terminology and the concept is very important. When you hear this, there is something to do, then all the what you apply is focusing, go this direction, because these things are main result, you know. Others are kind of preparation. Preparation, we should not method preparation, we should not block by this. We do method preparation, try to achieve the main goal, you know. So that's the reason I'm talking. Maybe most people, they don't think about this. But first, main goal is very important. Then application of the method is important, you know. Like when we are like a heavy sickness in the body, first important is cure the sickness. In order to cure the sickness, then we try to apply all kind of solutions, different medicine, different doctors, different solution. We try to different food, like how to eat, how to exercise. These things apply, you know. So main goal is in order to recover the disease. So it's a similar. Actually, when we do practice, main goal is my mind is not distract or disturbed by the illusion, and when you're not disturbed illusion, there is a possibility to achievement of the Dhammakaya. Maybe also you don't know the Dhammakaya, but then if I mentioned yesterday, like if you Nyingbo Tempa, you know, this kind of if you're studying, then more or less you know what is mean Dhammakaya, and also benefit, what is beneficial, and then beneficial. Now, when I'm talking about the Trubha Rangsashi, is also very difficult, but it's very important. Achievement of the Dhammakaya is very important, means realize the Buddha nature is very important. But if you don't know this, then we just follow in the just method and running all the day, you know. But if you know this, any kind of, if you apply, try to connect with this, you know. So therefore, I just maybe it's too early to express general public, but it's very important that people know, you know. Cuando hablamos de este tema de Trulpa Rangsa Shiwa, es decir, de pacificar la ilusión, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir otra frase que dice Rangsem Choki Topa, que significa que nuestra mente va a actualizar o realizar el Dharmakaya. Y aquí va a actualizar el Dharmakaya, perdón. Y probablemente muchas personas no conozcan lo que es el Dharmakaya, no saben cómo proceder con esto, qué hacer. Pero poco importa, aquí estoy dando cierta terminología, ciertos conceptos generales, digamos, porque es bastante importante para saber, para poder enfocarnos en ese tema y poder finalmente aplicarnos hacia la dirección principal, el propósito principal de la práctica. Porque este es el resultado, el propósito principal. Y todo lo demás solo se trata de la preparación para poder llegar a ese resultado. Y aquí el método, los métodos de los que hablamos, solo son la preparación. Y no deberíamos de encontrarnos bloqueados por los métodos. Y por eso es que hablo de este tema principal. Porque es el tema principal de la práctica y eso es lo importante, no hay que perderlo de vista. Es lo que es importante aplicar, la dirección que es importante aplicar.
Es un poco como si tenemos una gran enfermedad en nuestro cuerpo, el propósito principal, la dirección, es de poder sanar esa enfermedad. Y con ese propósito de sanar esa enfermedad, después procuramos aplicar diferentes soluciones, como visitar a uno o varios médicos, doctores, tomar medicinas, comer de manera diferente, ejercitarnos, etc. Pero todos estos métodos no son el propósito en sí. Y el propósito principal es sanarse de esa enfermedad. Y aquí esto es similar con el propósito de la práctica. Cuando practicamos, el propósito es que nuestra mente no esté constantemente distraída por la ilusión. Y cuando dejamos de estar siempre distraídos o perturbarnos por la ilusión, entonces se vuelve posible actualizar el Dharmakaya. Ahora quizás no sepamos lo que significa Dharmakaya, pero entonces si estudiamos, por ejemplo, los temas que mencioné ayer, las enseñanzas del tercer Karmapa como el Nimpo Tempa, etc. El Nimpo Tempa es el tratado que muestra la naturaleza o la esencia de Buda. Entonces más o menos conoceremos lo que significa Dharmakaya y por qué es beneficioso. Ahora, cuando digo también Chulparang Sa Shiva, a pacificar o que la ilusión se disuelva, se pacifique, es un tema, es algo muy difícil, pero es algo muy importante. Y la realización del Dharmakaya también es algo muy importante. Significa actualizar o realizar nuestra naturaleza de Buda. Y eso de nuevo es algo muy importante. Pero si no conocemos estas cosas, entonces solo nos vamos a enfocar y vamos a aplicar diversos métodos y seguir corriendo aquí y acá, por aquí y por acá todo el día. Pero si lo sabemos, vamos a poder seguir aplicándonos en la dirección correcta. Por lo tanto, quisiera expresar estos temas. Quizás sea un poco temprano expresarlos con un público con un público general, pero se me hace muy importante que las personas conozcan y tengan esto en mente. So related with this also, if you try to listen Gampopa's teachings, Gampopa's teachings, when you really meditate, like we talked about before, all the perceived things, like for example, we say if first started with focusing with the one object, and then cannot remain there. All the kind of concepts appears. If you really try to look the concepts, appearance of concepts, not reality, just like your own, kind of due to the desire, all comes like this. So normally we are rejecting, following, expecting, want to do something like this, feel like blocked there, feel like active there. If you really look, everything's just concept. It's not really exist, not exist. But then if you try to look this concept, what will happening? Due to this, my mind is constantly restless, and constantly duality develop, then constantly suffering develop, So if you really try to look, I don't want all these things, so I don't, when you see these things I don't like, not immediately, but slowly, you see, slowly not make sense, then all the illusions are reduced, True balance means all illusions are reduced. In order to reduce, and then slowly you look at your own
this also terminology use. Focus with your mind, then try to remain with your mind. Like this is called Nyambasha. Actually, term comes. Remain with your mind, not let go, follow the illusion. Habit change slowly. You can remain yourself. Right now when we look impossible because we habit of the kind of constantly following the concepts. But if you don't try to follow impossible, but try to second by second, if you try to remain with yourself, then it is possible. Through this, all the illusions are reduced. You don't need reduce. Benefit of reduce is less tendency, less kind of feeding the desire, and due to this, less suffering. This is also difficult, but the reason why I'm saying, because when you say, then human beings, we all get one information, then we try to understanding, try to search this, try to do this, then slowly works. Y en relación a todo esto, también podemos escuchar lo que nos dicen las enseñanzas de Gampopa. Y cuando realmente meditamos, realmente nos entrenamos en la meditación, tal como lo hablamos anteriormente, vamos a poder ver todo lo que vamos a poder percibir, lo que se eleva en la mente. Primeramente, por ejemplo, hablamos de enfocarnos en un objeto, pero vamos a ver cómo nos es difícil permanecer en ese objeto, permanecer ahí, y cómo todos los conceptos aparecen. Y si realmente vemos cómo aparecen todos esos conceptos, cómo se elevan, vamos a notar que finalmente todas esas apariencias no son realidad, son conceptos. Y vamos a ver cómo por el hecho de nuestros deseos vienen todos estos estados mentales. Generalmente estamos siempre rechazando o siguiendo, esperando, queriendo, y hay como una forma de actividad siempre mental. Una actividad o nos bloqueamos con las cosas, nos activamos, pero si realmente nos fijamos bien, vamos a ver que todos esos son conceptos y que por lo tanto no existen realmente, no son más que simples conceptos. Pero también si nos fijamos bien en cómo nuestra mente está constantemente involucrada con estos conceptos y estos movimientos, la mente se encuentra por lo tanto sin descanso o preocupada, inquieta siempre, y constantemente se desarrolla la dualidad, y por ese hecho constantemente se desarrolla el malestar o sufrimiento. Entonces, si seguimos realmente con esa observación, poco a poco vamos a ver que todo eso no tiene sentido. Y si perdemos ese sentido, si ya no hay sentido, es cuando en ese momento la ilusión se encuentra reducida. Naturalmente se viene a disolver la ilusión. Y así, cuando poco a poco, después, poco a poco, se trata de fijarnos en nuestra propia mente. Aquí hay un término que explica que se llama Nyamparsha, permanecer o enfocarnos en nuestra propia mente y permanecer con nuestra mente, Nyamparsha.
Entonces se trata de permanecer con nuestro estado mental y no dejar que siga la ilusión. Nyan Prasad también puede ser traducido como un estado de igualdad. Y ahora mismo es algo muy difícil o es imposible de hacer eso, porque constantemente estamos siguiendo esos conceptos. Es algo difícil, casi es imposible, pero si seguimos así, entrenándonos segundo por segundo, procurando permanecer con nuestro estado, con nuestra mente en uno mismo, posado en sí mismo, entonces se vuelve posible poder permanecer así. Y es a través de esto, de este entrenamiento, de ese proceso, que toda la ilusión se viene a pacificar, a reducir, a disolver naturalmente. Y el beneficio de eso es que ya no son tan fuertes las tendencias. Así nutrimos o seguimos menos y fortalecemos menos nuestros deseos. Y a través de eso venimos a experimentar menos malestar, menos sufrimiento. Y claro, este tema también es algo difícil, pero lo quiero comentar porque como somos seres humanos, cuando obtenemos una información, siempre tratamos de comprenderla, de investigar, de hacer algo para entender, y así es como poco a poco las cosas empiezan a funcionar. So these things are important to know. Then, in order to do this, kind of need a lot of time. Time is just little by little you try to do. If you too much force, also not good, because too much force, then you can also, we are all human beings. Sometimes too much tired, too much effort, then don't want to go, So just regularly, if you try to, like you say, very regular, unimportant way of, because unimportant means you're pushing a lot. Unimportant means just go regularly. Unimportant regularly, if you go, then slowly get habit. Then you see things are much more clear. And then we talk about remain yourself with the Nyambasha, means these things are when you used to hear things are, then slowly you can discover what is mean, what talk about. More or less you can get, and then try to do this. When you try, then takes a little bit time, slowly you're able to do it, Entonces, de nuevo, estas son cosas importantes por conocer. Y con el fin de poder poner esto en obra, entrenarse, realizar esto, hay que saber que es necesario mucho tiempo. Esto toma mucho tiempo. Pero es necesario, tomar tiempo significa hacerlo poco a poco. Hacerlo poco a poco, pero sin demasiada presión, sin demasiados esfuerzos. Porque si ponemos demasiados esfuerzos, no es algo bueno. En efecto, como seres humanos, a veces estamos cansados y si nos esforzamos, lo vamos a querer dejar finalmente. Y aquí se trata de practicar con regularidad, pero de manera regular, pero como sin darle demasiada importancia, en el sentido que si pensamos que es muy importante ser regulares, de nuevo estamos empujándonos demasiado y esforzándonos demasiado en esa regularidad. Es como una regularidad sin importancia, digamos. Y es así, con ese entrenamiento regular, con una irregularidad sin importancia, o digamos ligera, entonces podremos ver más y más claro en nuestra mente. Y así vamos a poder permanecer con nosotros mismos, con ese Nyan Prasha, ese estado igual. Y así poco a poco vamos a entender a lo que se refiere, de qué significa esta terminología.
más o menos lo vamos a poder ver, entender, y así, si seguimos poco a poco, con el tiempo, paso a paso, vamos a ser capaces de realizar esto, de hacer eso. Option, the same topic. Then also if you would do the Guru Yoga practice, or if you do the Chenrezig practice, so when you use this, apply the method, like main important development is like you receive the blessing of the Guru Yoga, or like Chenrezig or Karmapa, whatever, you receive the blessing, then you feel your understanding blessing is remain with you, and yourself remain with this how you say, this state, So means during this time, sometimes not so, cannot keep long, but if you try to do, you can remain with the continue much as you possible, then habit, then you could remain a little bit longer. Fact of the remain, your mind goes again, develop like same direction, Y hay diferentes opciones de práctica con el tema de la meditación, como por ejemplo la práctica del Guru Yoga o la práctica de Chenrezig también. Poco importa el método que apliquemos. El punto principal del desarrollo, en todo caso, es de recibir la bendición del Guru Yoga, por ejemplo, de Chenrezig o de Karmapa, y de recibir esa bendición comprendiendo que esa bendición permanece en nosotros, con nosotros o en nosotros, y que nosotros mismos permanecemos en ese estado. Ahora mismo no es algo que podemos guardar que no podemos conservar por mucho tiempo, no podemos permanecer en ese estado por un largo tiempo, pero poco a poco, claro, podemos entrenarnos y permanecer más y más tiempo. Y el hecho de permanecer así más tiempo permite que nuestra mente se desarrolle en la misma dirección, que abrace la dirección de la práctica que estamos realizando. Talk, because beginning is just like following the teachings, we try to do. Even we really don't know what for doing this, There's another problem. But if you do continue, then slowly, not immediately, it takes time. Slowly, then you see what I'm doing this, what for, what gives benefit. Then you understand a little bit more better, all the functioning, better. Through this, then you're really able to do, because it's not immediately you have a result. Result means understanding. Beginning, little bit you do it itself, but slowly understanding why I have to do this, what mean, how affected in my mind, and then you could do. Then slowly you are your mind is transformed with the same procedure, Y también es importante hablar de este tema. Es importante hablarlo porque en un principio, cuando seguimos las enseñanzas, no vamos a entender lo que hacemos. También puede ser un problema, pero se trata de seguir con esa práctica, y así
si seguimos así, no inmediatamente, pero poco a poco, vamos a entender para qué son esas prácticas, qué es lo que hacen y cuál es el beneficio. Vamos a entender mejor todo ese funcionamiento y así vamos a poder aplicarlas, hacerlas mejor. Y no es algo, el resultado no viene inmediatamente. Aquí el resultado se refiere al hecho de comprender, entender. Pero siguiendo con esta práctica, vamos a ver cómo poco a poco hay un cambio que pasa en nuestra mente. Estas prácticas vamos a ver cómo vienen a afectar nuestra mente y cómo así las podemos poner en obra. Y así la mente se encuentra transformada por este proceso. And also, what do we have to know? Then you have to observe yourself. What we have to know, for example, our mind, kind of condition or character of mind, is clear, but a lot of we say emotions, like a pneumon. I'm not sure emotions like pneumon is fit or not. But in our state of mind naturally there is a pneumon. Due to the pneumon, then rise a lot of emotions, So when you, due to the pneumon, rise the emotions not fall in, not obscurate by the pneumon and fall into the negative. If you do try to contrary, then slowly, free of the ignorance by the emotions, Para llegar a esto, hay varios elementos que hay que conocer. Por ejemplo, ¿cuál es la condición o el carácter, la característica de nuestra mente? O las características de la mente. Nuestra mente es claridad, pero también es movimiento. Los movimientos de los obscurecimientos aflictivos, nyongmong en tibetano, kleshas en sánscrito. A veces se les dice emociones, pero no estoy seguro que ese término corresponda bien. Cuando hablamos de esos nyongmong, obscurecimientos aflictivos en la mente, se trata de llegar a no dejarnos obscurecer por esos movimientos de los nyongmong, no dejarnos llevar y no dejarnos obscurecer por estos nyongmong para no caer en la negatividad. Y si hacemos lo contrario, si no nos dejamos llevar por esos nyongmongpas, entonces podremos liberarnos de la ignorancia causada por las emociones. If you don't know, then always what we feel, our mind is following, Very happy, very sad, very angry, very disappointed, we just following. But if you see your own state of mind, that's why we say nyomo, due to this mind is like rise the emotions, then you see, not saying should not have an emotion, but then you see due to the emotion, feeling of we call soha, feeling of this sensations, then how we apply my vision and my way of development, Like even you are very happy, maybe due to the desire, due to the, due to the kind of, how you say, pride, due to the jealousy, you are very happy. But then also, not saying stop the happy, but you have to aware of this, how to rise. Then when you understand this, when you're sad, also you see which reason, So therefore, it's a terminology we're using, Nyomumpa Dipa. My mind is obscurated of the Nyomumpa. But if you realize this, then Dipa Salva, not obscurated, clear,
Y otro punto importante también, es un punto importante también porque si no lo conocemos, siempre la mente siempre va a seguir nuestras sensaciones, todo lo que sentimos. En la mente lo vamos a seguir siempre. Si estamos felices o tristes, enojados, perturbados o descontentos, siempre vamos a seguir lo que ocurre en la mente. Mientras que si sabemos cómo ocurren estos estados mentales, los nyongmompas, y cómo por el hecho de estos nyongmompas en nuestra mente se elevan las emociones, vamos a poder, lo vamos a conocer, vamos a saber eso. Y aquí no digo que hay que detener o parar nuestras emociones, pero vamos a saber y a conocer y a poder entender cómo a través de todo eso vienen, por ejemplo, nuestras sensaciones, tsorwa, y siempre estamos siguiendo esa sensación y aplicando nuestra visión en cómo queremos desarrollarnos. Es decir, que si estamos a veces muy felices, no digo que no hay que estar feliz, pero a veces estamos felices en base de nuestro deseo o de nuestro orgullo o de una envidia, sí, en base de un cierto celo. Y aunque estemos en un estado feliz, no digo que no hay que estarlo, se trata de tener la lucidez de cómo aparece esto, en base de qué movimiento aparece este estado. Y eso es algo que tenemos que notar. E igualmente, cuando nos encontramos tristes, también podemos notar, ver, investigar en base de qué se eleva esa tristeza. Aquí la terminología habla de Nyongmompa Jigpa. Significa que la mente está obscurecida o velada por los Nyongmompa. Y si lo comprendemos, si lo realizamos, pasa Jipa Selwa, es decir, que los obscurecimientos se encuentran clarificados. Sí, los obscurecimientos se encuentran clarificados por esa comprensión. The teaching in the 37 practice of Bodhisattvas. When you look, they talk about this, You have to look your mind, and you have to look how you rise your emotions. And then when you rise the emotions, if it's going to turn to the negative, don't let go, because understanding. And also means then your mind is not like a producing of the continue, how you say, ignorance of this, Si nos fijamos en las enseñanzas de la práctica de las 37 prácticas de los bodhisattvas, también hablan de este tema. Este tema nos dice que hay que mirar en nuestra propia mente y mirar cómo se elevan, cómo aparecen estas emociones o digamos más bien estos nyongmompas. Y si notamos cómo cuando se elevan van a tomar una decisión negativa, una dirección negativa, se trata de no dejar la mente seguir esa dirección, porque entendemos. Por el hecho de nuestra comprensión, no dejamos que la mente siga esa negatividad, ese movimiento, ese movimiento aflictivo negativo. Y esto significa entonces que nuestra propia mente ya no sigue continuando la producción de la ignorancia. Time to time try to refer with the different topic of the teachings, if you don't know this, if you keep this reference connect with this, and the time you are kind of facing with this, and then very helpful, this says this says this, I'm here,
what I have to do, what I have to think, then you cannot do exactly what this, but you're understanding. According with what you understood, you try to apply. Through this, again, helps. Then you can do more. So this makes more mind as a freedom, liberated by the kind of nyomumpa, Y todo esto, cuando estamos practicando, se trata de examinarlo de vez en cuando y de tomar la referencia de las enseñanzas, de diferentes enseñanzas, diferentes temas, frases de la enseñanza, conocerlo y permanecer con esa referencia. Y así en el momento en que tengamos que enfrentar ciertas situaciones, todo esto nos va a ser muy útil. Porque en ese momento vamos a poder identificar lo que dice la enseñanza, es esto, y entonces yo me encuentro en esta situación, estoy aquí, vamos a saber cómo pensar, cómo actuar. Y quizás inmediatamente no podamos hacer exactamente de tal manera, pero vamos a entender lo que pasa. Y es a través de esa comprensión y ese conocimiento, con esa comprensión, que vamos a poder entrenarnos en aplicar, en poner en obra lo que dice la enseñanza. Y es a través de eso que esto nos va a ayudar mucho y así la mente va a encontrarse más y más libre, va a ganar en libertad y se va a poder liberar de la influencia de los Nyongmompa, de los obscurecimientos aflictivos. I think I will stop here today. Then last day, tomorrow again we do continue, Vamos a dejarlo aquí por hoy y continuaremos el día de mañana para el último día. Kundu Sambo Deyan Dejen Deda Kunje Jeso Dalo Gyawan Deda Damje Rabdo Ngo Sanje Kuso Nyepe Jal Chunye Menjuro Dembe Jala Dan Gede Meje Dembe Jala Jeda Ngo Wa Malandro Barai Sho